No necesitamos nada, solo escuchar y participar si queréis ahora. Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. Bueno, somos pocos en la sala de momento, pero como esta actividad se está transmitiendo por streaming, pues es importante que usemos todos y todas el micrófono cuando vayamos a intervenir, no solo nosotros y nosotras, sino también si en algún momento queréis participar, pues también. Solamente pues anunciar que hoy llevamos a cabo ya la segunda sesión de Colaborativo MX de este seminario abierto de cultura digital que comenzamos el pasado mes de septiembre y que estará presente en la programación mensual del Centro Cultural de España hasta finales de diciembre, en este primer inicio, ¿no? En principio, la red de Colaborativo MX está conformada por diferentes colectivos. Está con nosotros Andrés Garibay, de Cambalache, y nos acompañan también Niurka Chávez y Rosa Salazar, voy a leerlo porque siempre lo digo mal, de AJUB 1121. Siempre lo digo mal. Faltan dos compañeros que se incorporarán ahora también, pero vamos a dar inicio para no demorarnos más. Entonces, bueno, pues en principio las actividades de la red de Colaborativo MX plantean una reflexión en torno a la cultura digital en diferentes ámbitos. Como os decía, hoy es la segunda sesión. Os animamos también a que reviséis en detalle la página web que se ha abierto para el grupo de trabajo y si queréis participar de una forma más activa en los talleres, pues también seréis bienvenidos. Toda la información está en la página de Colaborativo MX y también en la del Centro Cultural de España. No me voy a extender más, vamos a empezar el debate de hoy. No sé quién quiera comenzarlo para daros la palabra ya. Y bueno, en cualquier momento podemos establecer también un diálogo con vosotros y vosotras, ¿vale? Pues muchas gracias por asistir. Está lloviendo un poco y bueno, un poco es un trabajo participativo, entonces ahorita damos comienzo a esto. Como bien lo decía Eva, el Colaborativo MX se ha conformado con algunos colectivos que nos juntamos o nos reunimos a partir de un evento que fue la Wikisprim en marzo pasado. A partir de ahí empezamos a generar un grupo de trabajo que unía un par de cosas entre el trabajo análogo y la formación de redes de esa misma manera y el trabajo de la cultura libre. Ahí un poco empezamos a generar también un par de reflexiones acerca de las vinculaciones que esto tenía con los derechos humanos. Por tanto, conformamos esta red, digamos, este grupo que hemos estado intentando avanzar como un poco en los conceptos y del trabajo entre cultura libre, derechos humanos, la cultura digital, la ciudadanía, la autonomía, ¿no? Para generar como los procesos que hemos estado como mirando en distintos proyectos que se llevan a cabo en la Ciudad de México en este caso, también que cruzan con la gestión cultural. En este momento, bueno, es nuestra segunda sesión, como comentábamos, es un seminario que arrancó en septiembre y va hacia diciembre. Consta, digamos, de dos fases. Una son estas charlas en donde un poco es esta deconstrucción conceptual y también que entre todos y todas podamos como ir generando estos hilos entre los conceptos y lo práctico, que es también esto de la cultura digital y la unión con los derechos humanos. Por el otro lado está esta otra parte, lo que está dividido, que son los talleres, son unos talleres, digamos, cada módulo conforma una charla y un taller. Este mes el taller se llama Ciudadanías Autónomas, que justamente es un poco generar a partir de la conceptualización alguna práctica a partir de nuestros haceres cotidianos, ¿no? Es decir, el cómo generar algunos productos. El mes pasado se generó un podcast acerca de un manifiesto, el manifiesto de la incultura, y por otro lado una infografía. Entonces un poco está como este trabajo como a realizar. Sin más, bueno, el día de hoy intentamos y queremos que sea también algo enriquecedor a partir de los conceptos de la ciudadanía y la autonomía, ¿no? Le llamamos
de código abierto, justamente haciendo estas equiparaciones entre lo que es lo digital y el manejo del código abierto y los empoderamientos ciudadanos. A lo largo de la charla ahorita les iremos presentando un par de cosas para que podamos como generar no de manera unidireccional esta charla y podamos como retroalimentarlo. Ahora les presentaremos un video que dejó preparado uno de nuestros compañeros, que el día de hoy no puede acompañarnos, pero dejó una pequeña presentación también para que vayamos como mirando de qué fue la sesión pasada y nos empapemos un poco para el día de hoy. Hola, buenas tardes, ¿qué tal compañeras, compañeros? Mi nombre es Jorge, alias Sísifo Pedrosa, y bueno, yo soy parte también de este Colaborativo México y estoy también participando en este seminario de la cultura libre a la cultura en red, pero no me ha sido posible estar este miércoles presencialmente con ustedes porque, bueno, me agarró un viaje en el camino. Sin embargo, les he querido dejar este mensaje que servirá como una presentación. Por un lado, brevemente les explicaré así muy rápido qué fue lo que estuvimos hablando el módulo anterior para quienes no pudieron acompañarnos. Y por otra parte, voy a contar a grandes rasgos de qué vamos a hablar en este segundo módulo. Entonces, el módulo pasado estuvo dedicado a dos cuestiones básicas. Por una parte, los bienes comunes, el procomún, y por otra parte, la cuestión de las licencias libres que pueden ser útiles para comenzar a mover la propiedad cultural, la producción cultural, tanto material como inmaterial, de maneras distintas a las que se establecen en el sistema de copyright y de propiedad privada. El módulo anterior estuvo guiado por una serie de charlas que dimos algunos de los compañeros del Colaborativo México. Por una parte, la compañera Rosa nos dio una gran exposición sobre derechos humanos, donde nos explicaba cómo el concepto de derechos humanos ha ido mutando, se ha ido complementando en los últimos siglos y cómo ha dado lugar en las últimas décadas a los derechos digitales. De manera que, bueno, pudimos entender el vínculo que existe entre el derecho digital y el derecho humano que lo sustenta. Después, el compañero Andrés Garibay también nos dio una plática sobre licencias libres, donde nos habló del Creative Commons, del copyleft, del copyfar left y de otras formas de licenciamiento, y cómo estas licencias abren espacios de diálogo y de circulación cultural distintos a los que se establecen desde el principio del copyright. Los compañeros Enrique y la compañera Niurka nos contaron algunas cuestiones respecto al concepto de procomún y de cómo este concepto viene también a replantear la manera en que trabajamos colaborativamente con los problemas y los beneficios que esto implica. Y yo me centré en un documento que se llama el Manifiesto Telecomunista, donde básicamente se reivindica la dimensión material de la lucha por la libertad en la cultura. Sí, el Manifiesto Telecomunista hace una crítica constructiva a la cultura libre, argumentando que ésta se suele centrar en los bienes inmateriales y en la producción cultural inmaterial, y que hace falta enfocar también aquellos bienes que tienen que ver con el territorio, con la alimentación y en general con la producción que sustenta la economía de una sociedad. El segundo día del módulo pasado estuvimos haciendo ahí algunos ejercicios de reflexión que pueden verse o que parte de estos ejercicios puede verse en nuestra página. Están todos invitados a darse un paseo por la página, revisar los documentos que hemos subido y también el registro que se hizo de algunas de las cosas que pasaron en el módulo anterior.
Pues bien, este segundo módulo está muy relacionado con el asunto de los derechos humanos y la cultura libre, pero en esta ocasión no nos quedaremos en hablar de los derechos individuales que tiene cada persona como agente de la cultura, sino que pasaremos a hablar de los derechos sociales y cómo estos derechos sociales se dan y florecen en una situación como la que vivimos de Estado, que nos convierte a todas las personas en ciudadanos. Ciudadanos que podemos pertenecer a una nación, pero también ciudadanos del mundo, que compartimos ciertas leyes, ciertos marcos sociales, que por una parte nos dotan de derechos y por otra parte también nos ponen ciertas restricciones que por ahí vale la pena ir cuestionando y en su caso fragmentando poco a poco. Vamos a relacionar el asunto de la ciudadanía y de los derechos ciudadanos con la cultura libre, por supuesto, y muy particularmente con el asunto del código abierto. O sea, cómo podemos abrir el código de la ciudadanía y cómo esta apertura de código ciudadano nos da pie a replantear la libertad tanto en el presente como en el futuro que esperamos. Bueno, yo con esto los dejaría. Quisiera pasar la palabra a mis compañeras y compañeros que seguro tendrán mucho que compartir y por supuesto a todas las personas que estén participando en este miércoles y simplemente como una probadita de lo que yo voy a abordar los días del taller que vienen hacia finales de octubre. Los dejo con un pequeño video donde tenemos a Marshall McLuhan lanzando algunas provocaciones sobre la aldea global que vamos a debatir y a discutir más ampliamente cuando nos veamos por ahí en octubre. Estaré contento de verlos entonces y pues nada, un saludo desde el más allá y pues adelante con el día de hoy. Mucha suerte y abrazos a todos. Chao. Bueno, eso es un poco lo que sucedió en la sesión pasada y lo que va a pasar un poco el día de hoy. Un poco, más bien les comento, la intención de estas charlas es un poco, digamos, un conversatorio en donde todas y todos podamos como participar de estas pequeñas como conceptualizaciones que hay en torno a lo que acaba de mencionarnos Jorge por un lado. La dinámica del día de hoy la vamos a establecer un poco con algunos videos que nos puedan dar como pie para la discusión. Presentaremos dos momentos de un par de videos de una iniciativa chilena que tienen en este momento una campaña que se llama No temas a Internet, que tiene que ver con los derechos digitales. De hecho, la organización se llama ONG Derechos Digitales, por un lado, y que, bueno, esto nos va a permitir dar un poco como un primer momento de debate en donde ahorita también nos gustaría que se presentasen y podamos como retomar la charla. Antes de los videos de derechos digitales, No temas a Internet, pondremos este que nos comentaba Jorge sobre la aldea global de McLuhan, para que nos dé un poco tinte sobre el proceso de la ciudadanía. Un poco después, Rosa nos va a presentar otro video que está relacionado de manera como más local hacia la parte de México y esta ley de telecomunicaciones, y haremos por ahí un par de digamos, menciones sobre algunos documentos e iniciativas ciudadanas que justamente dan pie a esta apertura de los códigos en el empoderamiento ciudadano. Bueno, pasamos el video y después le doy la palabra a Andrés. The global village is a world in which you don't necessarily have harmony, you have extreme concern with everybody else's business and much involvement in everybody else's life. It's a sort of Ann Landers column writ large. And it doesn't necessarily mean harmony, peace and quiet, but it does mean huge involvement in everybody else's affairs. And so the global village is as big as the planet and as small as the village post. Pues buenas noches. Este nada más era plantea un poco una provocación hacia
hacia esto de la aldea global, la aldea digital, como pues podemos nombrar a esta especie de plataforma que es Internet, en la cual pues nosotros como ciudadanos extendemos nuestros derechos, se extienden hacia esta pues aldea global, como la nombra McLuhan, y en la cual, a partir de esta conceptualización de aldea global, en la cual, como ya bien lo dice, pues estamos interrelacionados, ¿no? No es que tú vivas tu estancia en Internet de forma, o podría parecer que es individualizada, ¿no? Que tú sientas que no estás relacionándote con nadie, ¿no? A partir de herramientas o no que tú utilices, pero bueno, vamos a ir viendo a partir de los videos que vamos a poner y de los conceptos que vayamos tratando, cómo en cuanto enciendes una computadora que esté conectada a la red, eso ya implica que tu vida pase a este segundo plano, ¿no? A esta aldea digital, y a partir de la cual también debes y necesitamos tener los derechos, pues en este caso derechos digitales, los cuales nos proporcionan tanto libertades como protecciones, como obligaciones, restricciones, etcétera, de cómo interactuar y socializar y vivir en esta aldea digital, pues que es Internet, ¿no? Ya les platicó Niurka de una ONG chilena que se llama Derechos Digitales, a partir de unos videos, de una campaña que ellos hicieron que se llama No temas a Internet, mediante la cual ellos promocionan estos derechos digitales que todos debemos conocer, porque pues pareciera o se pensaría que todos sabemos que hay cosas, libertades que tenemos inherentes, ¿no? En la red, pero pues es necesario que las dialoguemos, ¿no? Que no se construyan a partir de la nada, sino que en espacios como y con organizaciones y grupos y colectivos y personas entre todos, pues vayamos discutiendo y colocando estos conceptos de derechos digitales, ¿no? Voy a ponerles un video de esta campaña No temas a Internet, que se titula Cuidar tu información es cuidar tu libertad, y a partir de allí vamos a seguir charlando. En Internet, estás en los correos que envías, en los foros en que participas, en la información que compartes. Estás en tus contactos comerciales, de familiares y amigos. Literalmente, estás en sus agendas. Estás en informes comerciales, en cartolas bancarias, en los contratos que firmas. Estás en cada búsqueda de información que ejecutas, en cada navegación por Internet que realices, en cada clic que decides hacer. Cada vez que abres una cuenta en un servicio, dejas parte de ti. Tus datos personales son rastros que dejas de tu vida. La información relativa a cada uno de nosotros nos determina, revela nuestra intimidad, pensamientos y salud, tus tendencias ideológicas, políticas y sexuales. Esa información puede recolectarse, procesarse y utilizarse para fines que puedan perjudicarnos, tanto por parte del gobierno como de privados. Cuidar tu información es cuidar tu libertad. Este video ya nos arroja ciertos principios o ciertos derechos digitales que ya los podemos nombrar como tal, uno de los cuales es que está muy en boga precisamente por las filtraciones con respecto a la privacidad que debemos y necesitamos tener todos en Internet, ¿no? El principio también del anonimato, y cómo esta se ve pues expuesta sin que nosotros lo sepamos, ¿no? O bueno, ahora quizás estemos como más conscientes de que incluso, no sé, aunque utilices una contraseña segura, pero si estás en determinado cliente de correo, sabes, o en determinada red social,
ya no estás tan seguro de qué está pasando con tus datos, ¿no? También desde el sistema operativo, desde algún programa que bajas, ya con los celulares, cada aplicación que bajas es código cerrado, ¿no? Es decir, no sabes qué está pasando allí, no sabes hacia dónde está yendo toda la información que estés publicando, y este derecho a la privacidad, al anonimato, al que tú puedas navegar seguro sin que tus datos, tu información personal esté sin tu consentimiento, porque muchas veces damos el consentimiento y ni siquiera nos damos cuenta, ¿no? Pero hay veces que no, y aún así la información está volando o está ya almacenada en inmensas bases de datos que quizás si bien nos va, solamente son bases publicitarias, ¿no? Bases de venta, pero pueden ser utilizadas también para otro tipo de cosas, ¿no? A continuación vamos a poner también otro video de la misma campaña de No temas a Internet, de esta ONG de derechos digitales. Bueno, yo soy Rosana Dresner, soy directora de Voto Ciudadano, y nosotros nos definimos como una plataforma de participación ciudadana en el amplio sentido de la palabra. Y nosotros nos interesa mucho el tema online porque nosotros creemos en Voto Ciudadano fervientemente que las nuevas tecnologías efectivamente son o pueden ser agentes democratizadores muy potentes, dependiendo por supuesto. Bueno, yo soy Rosana Dresner, soy directora de Voto Ciudadano, y nosotros nos definimos como una plataforma de participación ciudadana en el amplio sentido de la palabra. Y nosotros nos interesa mucho el tema online porque nosotros creemos en Voto Ciudadano fervientemente que las nuevas tecnologías efectivamente son o pueden ser agentes democratizadores muy potentes, dependiendo por supuesto de cómo se utilizan. Nosotros lo que hacemos es poner en votación de la gente temas que son de interés nacional, como el tema de la educación, que hemos hecho las consultas que hemos hecho hasta ahora, educación, salud. Yo encuentro que la libertad de expresión es algo que es fundamental en términos de la democracia, ¿no? A mí me parece que no tiene que ver solamente con que uno pueda decir lo que uno quiera, ¿no? Tiene que ver con la expresión como ser humano. Entonces yo considero que la participación es parte de la libertad de expresión. Lo que pasa es que todavía se entiende la participación como un acto de rebeldía, ¿me entiendes? Lo que es tan raro que la gente piense, y las autoridades por supuesto, que el que la gente diga su opinión respecto a un tema es un acto de rebeldía, cuando es un acto, debería ser un acto absolutamente común y que ocurriera permanentemente. Y ahí entra todo este desafío de que la plataforma funcione, si pretende ser una herramienta democrática, también con respeto a los derechos de los ciudadanos, dando seguridad, dando confianza, que es uno de los desafíos nuestros. Bueno, aquí ya también se introducen otros conceptos fundamentales en esto de la aldea digital y los derechos digitales, como es, bueno, uno de los más importantes, la libertad de expresión, la libertad que debemos tener como ciudadanos digitales, como usuarios, como usuarios que participamos, como ya lo dijo, ¿no? Participación ciudadana en pues estas plataformas digitales, ¿no? Bueno, a partir de, no sé, de estos conceptos, nos gustaría que no fuera nada más de aquí para allá, sino también de allá para acá. Es como ya lo dijo Niurka, uno de los propósitos del seminario, ¿no? Conocerlos también y
y juntos construir estos diálogos, estas discusiones, ¿no? Sí, básicamente ya tenemos como dos elementos un poco contemplados entre la parte de, uno de los elementos es justamente lo que comentaba Andrés, el acerca del derecho a la privacidad por un lado, y el otro un ejemplo ya de una plataforma o de una manera de ejercicio, digamos, ciudadano, ¿no? Entonces, a partir de estos elementos podemos un poco ir comentándonos cómo estamos también mirando esta parte de la cultura digital. Y bueno, pues es el momento en el que nos gustaría que se presentaran, nos dijeran un poco de dónde vienen, qué es también qué es lo que los trajo hacia acá y que nos puedan compartir un poco este sentir acerca de esto que acabamos de mirar. ¿No? Todo mundo, presentémonos. Todo mundo tendremos que… Hola, soy Edith Medina y realmente llevo muchos años abocada a la investigación, el estudio y demás de las nuevas tecnologías, pero recientemente abrí una plataforma que se llama Regiones en Expansión y básicamente me interesó muchísimo el compartir investigación y textos de investigadores, artistas y demás en las relaciones de arte, ciencia y cultura digital de manera colaborativa y abierta. Y ante eso pues me empecé a enfrentar a una serie de problemáticas a la hora de pedirle a la gente sus textos y su material y yo les decía, bueno, yo quiero una licencia, yo quiero que lo compartamos con la licencia más abierta. Y entonces de repente ellos me decían, no, porque mi proyecto tiene derechos, y entonces me empecé a topar con una serie de problemáticas y estoy aquí porque básicamente en los últimos meses a manera de investigación me interesa mucho más esta cuestión de cultura digital y también me interesa la cuestión de ciudadanía digital. Entonces me parece que de repente como usuarios y como ciudadanos no tenemos todavía muy consciente ni los derechos, ni las obligaciones, ni la serie no quiero llamarle reglas, sino más bien como de comportamientos que hay en la red. Y yo lo veo a menudo cuando doy muchos de los talleres con mis alumnas, desconocen muchas cosas y lo veo a menudo incluso en las redes sociales que uno visita o en los sitios. Entonces estoy aquí básicamente porque me interesa profundizar en el tema y de alguna manera yo también tener más bases y más información y propagar esta información, tanto aplicarla a la plataforma como también a mis alumnos y demás, ¿no? Buenas tardes, mi nombre es René Jorge Martínez, vine por coincidencia, no tenía previsto venir, pero andaba por aquí, me interesó el tema, principalmente por lo que escuché de derechos humanos. Yo trabajo en PGR y pues ahí manejamos mucho con respecto a los derechos humanos. Y lo que son los derechos digitales, pues no tengo mucha idea, pero pues bueno, yo creo que van de la mano, ¿no? Al tener derechos como personas, pues tenemos también derecho en todo lo que realizamos, ¿no? Y también tener respeto y cuidado a lo que es sobre lo de las demás personas. Y pues sí se me hace interesante lo de la forma en que muchas, ¿cómo le diré? Personas, muchos grupos, pues sí es cierto, ¿no? Usan nuestra información que damos en internet y todo para otros fines, ¿no? En especial, por si digo, donde yo trabajo, pues nos sirven mucho los datos que la gente aporta, ¿no? En sus pues en sus correos, todo eso, porque pues de ahí nos sirve para realizar investigaciones. Y a veces la gente pues no desconoce de eso, ¿no? Piensa que sus datos son, pues que nadie los puede ver y no es cierto. Bueno, pues ahí sería una forma de estar violando sus derechos, ¿no? También, pero pues, ¿cómo le diré? A veces también es necesario, pero pues precisamente por eso estoy, ¿no? Para seguir entendiendo y viendo qué es de qué se trata todo esto.
Buenas noches, yo soy Abraham Martínez. Vine acompañando a mi novia, pero ya que hablan, el tema, bueno, para mí se salió de contexto, no era lo que esperaba, pero pues sí, es muy coincidente con todo lo que dicen. Realmente no hay ni siquiera una legislación en México sobre eso que abordan. El uso de los avisos de privacidad son meramente de trámite. Bueno, yo lo sé porque soy diseñador de nuevos prototipos de ingeniería mexicana, pero yo lo que me dedico es hacer sitios de control web mediante las plataformas que yo requiero. Hago el control de mis dispositivos electrónicos y ya desde un sitio yo puedo accesar y hacer el monitoreo de mis fines específicos, pero sí, yo siento que aquí no hay ni esa cultura, vaya. Yo he tenido que implementar sitios web donde tengo que captar la información meramente para fines publicitarios. Y pues no es caer en doble moral, pero se requiere, son datos que uno requiere para seguir con su trabajo. Y bueno, mejor dejo hablar a mi novia porque me pones nerviosa. Hola, buenas noches. Mi nombre es Samantha, soy estudiante de la Normal Superior con la especialidad de Formación Cívica y Ética. Estoy más que nada acercada a educación secundaria. Meramente el tema de derechos humanos me compete y yo siento que los alumnos y hasta uno, desconocemos mucho el fin y el objetivo de los derechos. Ahora, creo que las redes sociales y las TICs que están involucradas en la educación también emergen a los adolescentes, pero a las redes sociales de una manera muy vaga. Realmente no saben hasta dónde pueden llegar sus comentarios o publicaciones. Muchas de las chicas de educación secundaria suben fotos en ropa interior, sus intimidades, lo más reciente de la maestra me parece de preparatoria, de que amenazó o estaba amenazada por Twitter de sus alumnas. Ese tipo de cosas yo creo que también involucra la participación social. Entonces, por eso yo creo que tenemos que, no sé, también como papel de docente, hablar con ellos, también involucrar a los padres de familia y estar más informados para también darles esa información a los alumnos. Hola, pues yo soy Maite Cajaraville y soy artista, trabajo con nuevos medios y con con internet muchísimo. He creado redes de trabajo, pero trabajo más bien de arte, de colaboración artística y tal. Y bueno, pues yo llevo yendo también muchísimo tiempo sobre el tema de todo el tema del copyright, del procomún, de tal. O sea, me parece súper interesante. Pero bueno, digamos, en lo que a mí me atañe, por ejemplo, sí que tengo, o sea, por ejemplo, en el tema de la cultura y de la obra, de la creación de la obra, ¿no? De la propiedad intelectual y el derecho de autor. Entonces, bueno, me parece también que a veces, o sea, que está muy bien, o sea, a ver, que tampoco quiero parecer aquí una tal, pero el tema de la cultura libre está muy bien, pero también los artistas tenemos que trabajar y nuestro producto es ese. Entonces, lo de abrir todo el rato el tema del derecho de autor y el derecho de tal, es decir, pues, o sea, que no lo tengo claro. Que no lo tengo muy claro porque, bueno, es como, ¿no? Pues el que hace una casa y es un albañil, le pagan por sus horas de trabajo, pues yo hago otra cosa y también quiero que se me pague, ¿no? Hola, yo soy Eva Gómez, trabajo aquí en el Centro Cultural de España y coordino el área de formación. Trabajo con el grupo de Colaborativo MX desde el lado más institucional, que es el que nos toca como Centro Cultural de España. Creo que se están tocando temas interesantes, ¿no? El lado propiedad intelectual, el tema de la educación, con las redes sociales, que creo que ahí hay mucho trabajo por hacer.
Y también me gustaría pues saber algo de cómo podemos actuar cuando ya no estamos, qué pasa con las redes sociales cuando ya no estamos, ¿no? Con esos derechos, porque si hay problemas en vida, pues también supongo que ya cuando no estemos, o sea, eso tiene que ser, es un vacío legal bastante grande, ¿no? Ya está habiendo algunas iniciativas en ese sentido, pero creo que este también es un tema que me preocupa, sobre todo, bueno, no solo a dónde está llegando la información sobre mi persona, ¿no? O si hay alguna manera de averiguar cómo está circulando esa información. No sé si hay algún programa, aplicación o algo que te indique quiénes tienen tus datos, por ejemplo, ¿no? Porque es muy difícil de saber quiénes poseen la información sobre tu correo electrónico, tu edad, no sé, un montón de datos los que mencionáis ahí, ¿no? Entonces, pues creo que esos 3 temas, o sea, cómo averiguar quién tiene tus datos, el tema de la educación con los más jóvenes y también el tema de qué va a pasar con esas redes sociales cuando los usuarios vayan desapareciendo. ¿Qué tal? Buenas noches. Yo soy Pablo García. Yo casualmente pasé por aquí, escuché sobre el tema, me interesó y me interesa mucho conocer, ya que somos ciudadanos, somos también ciudadanos digitales y conocer así como tenemos derechos, debemos de tener algunas obligaciones digitales y también podríamos ser víctimas de algún delito digital, que ahí sería también conocer sobre nuestros derechos digitales y pues sí, estar aquí para conocer. Buenas noches a todos. Me llamo Antonio, soy ilustrador y pues a mí me interesa mucho el tema, por ejemplo, como de el archivo, la documentación digital, de todas esas cosas que de repente se vuelven un poco efímeras, que quizá tenemos normalmente la idea de que lo que está en internet va a permanecer por siempre, pero me gustan esos proyectos, por ejemplo el de MEIAC, que está aquí abajo, me parece muy interesante como sobre qué pasa y cómo se documenta luego esas cosas. Y también me gusta, bueno, me interesa el tema de la manipulación que hacen los usuarios, cómo manipulas imágenes, videos, cómo eso es un poco como quizá un paso o una probadita acerca de lo como democratización de la información que normalmente varios monopolios, como toda la información que vierten en los usuarios y cómo puedes generar como otro discurso a través de la manipulación de ese contenido. Gracias. Ok, bueno, pues un poco conocernos y reconocernos en estos espacios, pues nos permite justamente ir a partir de, le decía uno de nuestros compañeros, a partir de la misma duda, generarnos más dudas para intentar como mirar por dónde checar, ¿no? Es muy interesante que justamente esto que estamos como en el interés común de mirar por un lado la parte de la privacidad y qué pasa con los datos que se unen hacia la parte de los derechos digitales. En un momento más podremos como un poco mencionario porque también es como un tema bien amplio, pero podremos como ir ahondando un poquito sobre algunos documentos que existen y que no existen, por un lado a nivel internacional y por el otro a nivel local, ¿no? Que nos puedan llevar justamente a mirar si en México pasa o no pasa aquí estas intromisiones de, digamos, de marcos jurídicos acerca de estos intereses que hemos estado como mirando a partir de preocupaciones, ¿no? Desde dónde van a parar nuestros datos, como ya lo veía un poco en el video que pasábamos hace un principio, ¿no? Todo aquel clic que se realice dentro de la web ya lleva hacia generar digamos una muestra, un rastro, una huella digital, ¿no? Entonces, bueno, a partir de esto podemos ir como mirando cuáles nuestras preocupaciones para ir ahondando a esto. Ahorita vamos a mirar otro video que después nos va a comentar Rosa, que tiene que ver justamente con algo bien interesante sobre las leyes de telecomunicación, que esto nos van a hilar
Ya después iremos un poco también despejando estas dudas sobre la parte de la cultura libre, la parte de las retribuciones, los licenciamientos, que también es una preocupación que está como constante, ¿no? Pero que todo esto nos lleva a generar estos marcos de lo que existe y no sobre, digamos, legislativamente, ¿no? Tenemos una ley de telecomunicaciones que tiene mucho que ver en esta parte digital, no nada más tiene que ver con la radio y con la televisión, sino tiene que ver con todo un espectro que tiene acá una agenda de hecho digital, ¿no? Que no también solamente se refiere a la parte del acceso. Entonces vamos a mirar este video sobre la ley de telecomunicaciones, la ley Televisa que se le llamó, y después comentaremos un poco esto y vemos cómo ir como jalando todas nuestras dudas acerca de la privacidad y los monopolios que ya salieron también por ahí. Un conjunto de reformas cuya principal característica, hay otras más, radica en la autorización para que los concesionarios, los empresarios de radio y televisión que ya tienen frecuencias, que ya tienen asignado un espacio para transmitir en cualquiera de estos medios, puedan, además de seguir transmitiendo con señales de radiodifusión, utilizar parte de ese espacio para vender, para difundir otro tipo de servicios. Con la digitalización de las comunicaciones, es decir, con la difusión de señales digitales, como las de computadora, como las de los iPods, como las que vemos en Internet, en vez de las señales de carácter análogo que se difundían antes, existe la posibilidad de que en el ancho de banda, de que en la porción del espacio radioeléctrico, en donde antes se difundían unos cuantos canales, ahora se pueden difundir muchos más. Y existe la posibilidad de que en un canal, además de una señal específica de radio y televisión, se puedan difundir ahora otro tipo de servicios. Me explico. En la frecuencia del canal 2, que televisa o usufructúa en el Valle de México y en otros lugares del país, además de la señal del canal 2, que se va a poder difundir con mucha mayor calidad que hasta ahora, con calidad de índole digital, esta empresa va a poder difundir señales de Internet o servicios de telecomunicaciones variados o mensajería electrónica u otras señales de radiodifusión. Cuando el Estado mexicano, hace varias décadas, le asignó a Televisa la posibilidad de usufructuar un espacio pequeño del espectro radioeléctrico en donde, en este ejemplo que estamos platicando, se difunde la señal del Canal 2, autorizaron a esta empresa para difundir televisión, pero no para difundir Internet o no para difundir señales de telefonía. El gran cambio que implica esta colección de modificaciones legales que algunos denominamos como Ley Televisa, radica en que además del negocio que ya hacían, las empresas de radio y televisión harán un negocio adicional. Además de vender señales de radio y o de televisión, van a poder vender señales de telefonía, de Internet y de otro tipo de servicios. Esto es grave, en primer lugar, porque a los que ya tenían el privilegio de difundir señales de radio y televisión, se les permite difundir más. En segundo lugar, porque esa difusión adicional no va a implicar el pago de una contraprestación, de una cuota, de una remuneración adicional al Estado mexicano. Y en tercer lugar, porque el espacio radioeléctrico, que es en donde se difunde todo este tipo de señales, es limitado. No caben todos los que quisieran entrar y Televisa y otras compañías están pudiendo difundir más en los espacios que ya tenían sin que otras empresas u otros grupos ciudadanos tengan oportunidad, por lo menos de manera tan sencilla, de acceder a la difusión de los contenidos que les interesa propagar. Esa es una de las implicaciones más relevantes y más discutibles
de lo que algunos llamamos como ley Televisa. Bueno, hay una afectación de carácter estructural más general que mencioné en primer lugar y que radica en la falta de obligación para las empresas que ya difunden televisión y radio para pagar por esta difusión. Es decir, el Estado mexicano, que representa a la sociedad, que tiene la obligación de dotar a la sociedad de servicios públicos, deja de recibir una cantidad muy grande, que algunos hemos calculado en varios miles de millones de dólares, al permitir que las empresas que ya están difundiendo radio y televisión puedan usar ese espacio para vender otro tipo de productos sin que paguen por ello. Es decir, la sociedad deja de tener recursos que pueden ser empleados para muchas cosas. Hoy en día tenemos una sociedad menos resignada a encontrar los mismos mensajes en las frecuencias de radio y televisión, y una de las implicaciones inmediatas de la ley Televisa es una reproducción de las empresas que ya existen con más crecimiento, con más capacidad comunicacional. Si en México en los últimos años hemos deplorado el hecho de que más del 90% de las frecuencias analógicas de televisión, de la publicidad de televisión y de las audiencias de televisión se encuentren concentradas en dos grandes empresas, en Televisa y Televisión Azteca, ahora estas empresas precisamente van a tener más capacidad de difundir más mensajes y de tener más canales para dirigirse a la sociedad. Esta es una segunda implicación. Y la tercera radica en la dificultad que las disposiciones contenidas en la ley Televisa imponen para los grupos de la sociedad o las empresas distintas de las que ahora existen en el campo de la radiodifusión que quieran tener acceso a la propagación de señales de esta índole. Si ustedes, además de esta experiencia de comunicación en video que colocan en internet, quisieran tener una frecuencia de televisión y quisieran tener una licencia para hacer televisión de manera no lucrativa, que quisieran un permiso como el que tienen en el caso de las radios, muchas radios comunitarias en México, se enfrentan hoy a más dificultades que las que hubieran tenido hace un año, porque la ley Televisa le impone nuevas exigencias a los grupos sociales que quieren acceder a la posibilidad de difundir en radio y televisión. Bueno, acabamos de escuchar y ver al maestro Ciberfan, que lo pueden encontrar en Twitter y en todas las redes sociales, ¿no? El maestro del Abre es una de las personas que ha estudiado a pie puntilla todo el proceso de las reformas constitucionales con respecto a los procesos legales que hay en telecomunicaciones en México, además de ser una persona bastante apropiada del tema. Es uno de los impulsores justamente de los procesos ciudadanos que tienen que ver con la toma de decisiones y el proceso de cómo se legisla para poder generar procesos de, desde la legislación, la repartición, por así decirlo, del espectro radioeléctrico. Esto que acabamos de escuchar tiene muchísimo que ver con todas y cada una de las cosas que ustedes acaban de comentar, porque en la sesión pasada comentábamos acá, hablamos de Internet como si fuera un poco una entidad que traemos casi puesta, ¿no? O sea, es algo con lo que ya ahora mismo muchas de las personas que estamos acá no podemos pensarnos fuera de ella. Yo me cuento entre ellas. El asunto sería un poco, tal vez, ubicar para que esta herramienta que nosotras y nosotros llamamos la Internet tiene un principio básico donde se coloca la información, es decir, ese lugar en donde se coloca la información es el espectro radioeléctrico, y el espectro radioeléctrico tiene que ver con los bienes comunes de una sociedad, en este caso, pues, en el caso de México o de cada uno de los países, porque cada país tiene un espectro radioeléctrico que usa, que usufructúa, que concesiona, que, ¿no? Hay como todo un proceso que se trabaja desde allí.
Una de las cosas que a mí me interesaba colocar con respecto a esta apertura que nos acaba de dar el maestro del ABRE es dos de las cosas que ustedes acaban de mencionar. Una es la privacidad y otra es el ámbito legislativo. Y hay un tercer punto que a mí me interesaría tomar, que tiene que ver con los procesos autonómicos o la autonomía. ¿Por qué hablar de esos tres elementos en este contexto? Tiene que ver un poco más que con respuestas, con preguntas, en realidad, porque no se nos puede olvidar que, por ejemplo, en México, el acceso a la internet y a estos medios desde el espectro radioeléctrico se empezaron a generalizar hace muy poco en realidad, a mediados de los 90, si acaso, para quienes estábamos en los espacios universitarios o para quienes estábamos trabajando en X lugar donde teníamos acceso en la investigación para este asunto. Entonces, esos eran los principios básicos de este uso, digamos, ciudadano, que en ese ramo tenía que ver con el ejercicio académico, por ejemplo. Por otro lado, me parece que es importante ubicar que el derecho a la privacidad, hay una cosa que en Estados Unidos la retoman de forma muy interesante y tiene que ver con el derecho a la autonomía personal y la toma de decisiones, pero desde los derechos reproductivos. Esto no es, me estoy yendo de lado, no son cosas que estén fuera de nuestro contexto, es partir de una cúpula que tiene que ver con el asunto de los derechos humanos, son un corpus, ¿no?, que están vinculados al ejercicio ciudadano de todas las personas. ¿Me explico? Ese corpus puede o no tener antecedentes legales en el mundo, ¿no? Hay experiencias legislativas que se retoman de un país a otro para poder realizarlo. Ejemplo, y vuelvo aquí al asunto de lo reproductivo, que es muy interesante tomarlo desde allí. Cuando hice la investigación hace un tiempecito, me saltaba mucho el asunto. El derecho a la privacidad y la autonomía tiene que ver con el ejercicio a poder permanecer con información donde nadie pueda acceder a ella. Cuando utilizamos la internet, estamos de acuerdo en que ese ejercicio por mucho es violentado por empresas, corporativos, por N cantidad de personas, instituciones u como se llame, ¿no?, que están ejerciendo su poder para poder tomar esa información sin un permiso legal, y en ese sentido están infringiendo nuestros derechos humanos en el sentido de la privacidad, el ejercicio de la autonomía. Es una violación múltiple, en el sentido de que están violando nuestra privacidad, nuestro ejercicio de la autonomía para la toma de decisiones, decidir con quién compartes qué de tu vida privada. Por ejemplo, y ahí como aterrizándolo en un marco que se asume ahora mismo a partir del 2011 con la reforma constitucional de los derechos humanos, donde se asume que toda la legislación en materia de derechos humanos internacional se asume como parte del corpus legal mexicano, tiene que ver con una cosa muy interesante. En el 2001, más o menos, hicimos una campañita que se llamaba la campaña por los derechos sexuales y reproductivos de las y los jóvenes, hagamos un hecho nuestros derechos. En esa campañita nosotras colocábamos que existe un derecho que es el derecho al respeto a la intimidad y a la vida privada. Y eso quiere decir lo que sigue. El cuerpo y sus espacios, sus pertenencias y la forma de relacionarse con las personas son parte de mi identidad y mi vida privada. Esto tiene una implicación. Tiene una implicación cuando en México, por ejemplo, una persona es ciudadana como tal, a partir, digamos, tiene derechos políticos a partir de los 18 años, pero antes también es ciudadana. Es decir, las niñas y los niños menores de 18 años también tienen derechos. ¿Qué quiere decir esto? Que una persona que entra a la internet y tiene menos de 17 años y utiliza las redes sociales y empieza a trabajar o a hacer cualquier clase de información dentro de esta herramienta o instrumento,
tiene derecho a su privacidad porque es parte de su entorno personal. Esa persona está generando una información. Ahí el devaneo y el jaloneo un poco tiene que ver con el asunto de quienes proporcionan los servicios. ¿Qué es lo que pasa con estas empresas que están generando los servicios? Generalmente brindan un espacio donde te dan así como una carta enorme que te dice que tú tienes que ceder tus derechos, por ejemplo, como en el asunto de Facebook, ¿no? Un poco, cuando tú colocas toda información en Facebook, Facebook asume que eso que tú estás produciendo como información es de ellos, ¿no? Y todas las personas que subimos información a Facebook sabemos que eso no es, o sea, ya no es nuestro, ¿no? O sea, que esta compañía puede usufructuar con ese servicio. Y no son las únicas personas ni las únicas instancias que pueden usufructuar con esa información. Cada una de las informaciones que estamos generando en cualquier plataforma está generando una posibilidad económica para una empresa, un corporativo, o está generando un banco de datos que son utilizados para N cantidad de cosas. En México ha habido toda hace bien poco un asunto muy fuerte en términos legales que tiene que ver con todo el rollo internacional con programas donde se asume que hay intervención en la información de diferentes espacios. De hecho, hace bien poquito, ¿no? En una cumbre internacional, la jefa de Estado de Brasil dijo que ellos no estaban de acuerdo en el proceso de intervención en cuanto a información que se había hecho por parte de algún gobierno. Aquí lo que sucede un poco es qué es lo que nosotras y nosotros estamos colocando como parte del ejercicio de nuestros derechos humanos y del parámetro de derecho que se establece ya como parte de un corpus legal. ¿Existe? ¿No existe? Hay muy pocas cosas que existen en realidad. Y una de esas muy pocas cosas que existen son elementos que nos permitan entender cómo opera la vida privada, la Internet, o cómo debemos actuar en la vida privada. La primera generación de derechos humanos nos decía que había un espacio donde el Estado o el gobierno no podía permitirse la entrada al espacio íntimo o privado de las personas en sus casas, en sus vidas. Esa fue una primera forma de evitar los abusos de poder y eso es históricamente conocido. Ahora, ¿cómo estaríamos pensando nosotras y nosotros que podemos generar estos procesos de autonomía, de igualdad, de no discriminación, de derechos, de vinculación a un ejercicio ciudadano con una herramienta que se llama la Internet, ¿no? Ahí es una nueva forma de entender, ¿no? Sin obviar que lo que está pasando en el mundo físico está sucediendo en el mundo virtual. O sea, eso está pasando allí. Nosotras y nosotros somos allí en tanto que generamos información que estamos colocando. Entonces, hay un robo de la identidad, hay un robo de la información en tanto que no se nos es reconocida una identidad como tal, jurídicamente hablando, dentro del parámetro de Internet. Por ejemplo, es muy interesante ver cuando hacen sus transacciones en el banco, digo, hacen porque yo no las hago, ¿no? O sea, hay personas que tienen una identidad jurídica bancaria, pero el resto no. O sea, ¿qué pasa con las demás personas? O sea, todo el mundo sabe, por ejemplo, dónde van las carteras de determinados bancos, ¿no? Se las pasan de un lugar a otro. Eso yo sé, bueno, eso pasa, ¿no? Por ejemplo, las aseguradoras pasan de un lugar a otro, los seguros que tú cuando vas y firmas una cosa en el banco, pues dices, bueno, pues esta soy yo y firmo y entonces con eso vas por el mundo y generas una identidad bancaria, que no es igual que tener una identidad nacional, por ejemplo, pero también te la puede generar. Es decir, hay una serie de cosas que están combinándose y que se están trabajando como a la par del avance con este asunto. Yo dejaría aquí más abierto el asunto, ¿no? Porque me parece que hay muchísimas cosas más y antes de cerrar diría yo, hay que ubicar una de las cosas que el maestro de Labre nos coloca como en un esquema muy, muy bueno y es
¿quiénes están trabajando en estos procesos? Yo colocaría en un primer esquema, en un primer paso, las empresas, los gobiernos, las y los usuarios. En medio hay una franja de legislación nacional, internacional, políticas públicas, planes, programas, proyectos. Estas personas que estamos todos los días pululando por este planeta, pero además estamos con una vida o varias vidas virtuales, generamos también vinculaciones que trascienden desde lo emocional, personal, grupal, político, afectivo, yo qué sé, ¿no? Una N cantidad de cosas, y que ahí entonces tendríamos que generar nuestros procesos de incidencia. Ese es el punto ahora, es decir, cómo desde un parámetro de la eticidad legal empezamos a generar un proceso que beneficie a la vida de las personas a partir de la producción informativa que sea verdadera, asequible, que sea oportuna, que sea ubicada de acuerdo al contexto de cada una de las personas para que pueda generar procesos de autonomía. El final de todo esto tiene que ser necesariamente un proceso autonómico, y las políticas públicas y quienes estén ubicándose en este contexto para poder desarrollar estos asuntos tienen necesariamente que generar estos espacios y esta producción legislativa y X condiciones rumbo a los procesos autonómicos de las personas. Entonces, yo cerraré con esta parte y le dejo a Nurka. Bueno, después de esta charla bien interesante en donde Rosa nos aterriza un poco todas estas dudas que tenemos, digamos, sobre el rollo de la privacidad y los derechos a partir de esta sobretexto del video de la ley Televisa, que tiene que ver justamente con esta parte de la ciudadanía y las plataformas de internet y absolutamente todos los datos que andan por ahí y tal. Entonces, nos gustaría que nuevamente nos hicieran alguna aportación sobre esto para que sigamos un poco platicándonos digamos, estas impresiones sobre lo que estamos considerando sobre la vida digital, la cultura digital, estas vinculaciones con la parte de derechos que tiene que ver con las libertades de expresión, por un lado, el derecho al trabajo, ya lo habíamos como platicado, ahorita Andrés tal vez nos pueda como dar, ya nos pone acá una serie de puntos o de palabras claves que nos puedan un poco orientar sobre esto que hemos estado como mirando, ¿no? Algo por ahí. A mí justo como un poco hablando sobre los procesos de autonomía, lo primero que me vino a la mente es que todos los sitios de redes sociales no nos generan procesos de autonomía para mí, ¿no? Entonces, porque no hay como una transparencia en la información que manejamos y que firmamos incluso en estos. A mí me encanta cuando en Facebook siempre ponemos como esta foto que, bueno, este indicativo que dice toda mi información me pertenece a mí, yo, ¿no? Que yo lo veo como cada cierto tiempo en internet. Y de repente mi comentario siempre es, bueno, al principio de repente nosotros firmamos una política de privacidad y de alguna manera autorizamos, pero hace poco leía que esta política de privacidad y uno de los grandes debates es que no se maneja como un contrato, o sea, Facebook o algunas de las redes sociales no nos lo manejan como contratos, pero que al final del día son contratos que estamos firmando y los usuarios deberíamos de tener toda la conciencia de que estamos firmando un contrato porque lo estamos haciendo. Entonces, el primer punto que me pareció un poco, digo, todos usamos las redes sociales, yo las uso también, yo sí uso cuentas bancarias por internet y casi mi vida, igual que tú, la mitad es en internet, pero entonces de repente me generó ya una problemática mayor al pensar, porque justo como que no lo había hecho consciente, estos procesos de autonomía que son de alguna manera una responsabilidad de las industrias y las empresas y los gobiernos que están controlando la información en internet, ¿no? Entonces, para mí ese es como un punto ahorita que está como, se está enlazando, al menos en mi cabeza, al derecho digital, ¿no? Yo quiero comentar un poco sobre esto que dices de las
autonomías en las redes sociales. Un punto que tocas muy bien, pues es el de los derechos de, pues de los datos que tú subes allí, ¿no? Pero también, por ejemplo, está bueno, hace poco cerraron una red social, Fanfo, que es China. Entonces, quiero tocar también este punto de las redes centralizadas, ¿no? O sea, esto quiere decir como Facebook, como Twitter, como Tumblr o algún otro tipo de redes centralizadas en las cuales pues todos los datos están en un mismo servidor, ¿no? O es una misma empresa quien controla todo, ¿no? En el caso de Facebook o de Twitter. Y en el caso de esta red social china, Fanfo, pues simplemente pues debido a presiones se cerró la red. Entonces pues todos los datos, la forma de comunicación de muchas, ya no solo personas, sino colectivos e incluso empresas, pues se vino abajo y se bloqueó, ¿no? Entonces fue pues un conflicto tremendo, ¿no? Que no lo dimensionas hasta que pasa, ¿no? O sea, por decir, si tu canal de comunicación es Facebook, ya no solo a nivel de amistades, ¿no? Sino para hacer negocios, etcétera, que de repente cierre Facebook por entonces pues ese canal ya se cerró para ti, ¿no? Y tus datos pues también, ¿no? Digamos que entonces quería también poner sobre la mesa este tipo de estructuras de redes centralizadas contra otro tipo de estructuras que son las redes distribuidas u otro tipo de redes sociales, como puede ser Diáspora o N-1. Hay otro tipo de redes sociales en las cuales pues no solamente es una empresa la que controla o tiene el poder, digamos, sobre los datos, sino están germinando otro tipo de estructura, tanto tecnológica como de organización y de control de los datos, ¿no? Entonces, también este tipo de redes centralizadas frenan esta autonomía que se pudiera estar gestando en Internet, ¿no? Y bueno, eso quería anexar un poco. Con el micrófono, por favor, porque está el streaming, por favor. De ni modo, bueno. Con lo que tú comentabas, algo tan burdo y similar me pasó con MySpace. Yo en MySpace subía mis fotos con mis amigas y recuerdos padres de la preparatoria. Entonces, un día recordándolo, dije, bueno, me voy a meter y recuperar esas imágenes porque no las tenía guardadas en la computadora. Y con esa nueva versión resulta de que mis álbumes, mis fotografías desaparecieron. Entonces se van a quedar. Bueno, nada más agregándole un poco más a esto, hablar también de todo lo que ya se está viviendo esto del software como servicio, es decir, el software en la nube o como nos lo venden, ¿no? Es decir, ya todos los servicios ni siquiera tienes que instalar un programa, bueno, está el Google Drive, ¿no? En donde tú generas un documento, entonces, pues es práctico porque donde haya internet vas y abres el documento, ¿no? Entonces no tienes que estar guardando el documento, etcétera, ¿no? Pero pasa lo mismo como lo que decías, ¿no? Y es todavía, pues todavía genera más conflicto, porque tus datos no sabes en primera en dónde están realmente, ¿no? No sabes ese programa qué puede tener, no sé, puertas traseras, es decir, programas que aparte de tus datos, cuando, no sé, ven una cadena de terrorista o alguna cadena que ya tengan controlada, entonces te vas a un banco o a una base diferente, ¿no? Entonces, no tienes ni control de tus datos ni de la aplicación, ¿no? Y nos lo están vendiendo pues con la idea de que es la nube, es la practicidad, ¿no? de la información. Entonces hay otras cosas que no vemos hasta que o nos pasan o no sé, dialogamos sobre esto. ¿Alguien más? Bueno, yo quisiera poner en claro esto, bueno, las dudas que nos podrían surgir como usuarios, ¿no? Es decir, sí creo un nuevo ID en cualquier red social, y en lo que pasa con el manejo de la información,
Nosotros somos responsables meramente de lo que pase con esa información que estamos generando. ¿Por qué? Porque crece de una manera exponencial, potencial. Si yo subo mi nombre y mi apellido a cualquier red social, para mañana ya no va a estar solo ahí, sino pudiera ser que apareciera en 100 sitios más. Y a manera de justificación, lo que hacen estas empresas es ofrecer el servicio de forma gratuita. Porque si nosotros quisiéramos, no sé, un servicio idóneo, que es el que todos estamos buscando, tendríamos que pagar por él para saber que meramente nuestra información es segura. Y eso son costos elevadísimos. Tener un propio servidor dedicado para nosotros o para nuestra empresa es un gasto aproximado de casi 10,000 pesos mensuales. Eso es lo que yo quisiera denotar, que es muy caro. Y nosotros pues podríamos hacer que esto crezca. Nosotros somos un producto. Como usuarios somos un producto. Compramos y vendemos. Esa es la idea que se tiene. Y bueno, yo como veo que comentan que ya se violan derechos de autor, en ese caso también uno se ve limitado como desarrollador o emprendedor, y tenemos que recurrir a otro tipo de instancias. En Venezuela hay un clon de Facebook, por lo mismo de que el gobierno se maneja los datos de una manera muy opresiva. Digamos, bueno, a grosso modo esa es la idea que yo tengo del uso de la privacidad. Nosotros somos meramente responsables y no tenemos garantía de que nuestros datos sigan vigentes por muchos años, como lo que le pasó. Sí, y es algo muy, digamos, son fotos, son recuerdos, ¿no? Cosas que uno atesora y aprecia. Meramente puede ser cualquier tipo de documento. Claro. Ahí haces énfasis como en varias cosas al mismo tiempo que me parece súper interesante, que tiene que ver con la identidad de las personas, que no es menor. O sea, que tú pierdas información que tú consideras importante, eso es importante. Así. O sea, a ti como empresa que trabajas con mercado social emocional, debería de interesarte. Esa es una cosa importante. Podríamos adentrarnos en muchos procesos mercadológicos, mucho que tiene que ver con el asunto de lo que ha generado un poco el asunto de Internet, pero creo que podríamos abundar más en los ejemplos de violación de derechos con respecto al uso de las tecnologías en Internet y de los servicios en Internet. Pueden o no ser visibles, pueden o no ser en este momento tan evidentes, pues, ¿no? Para no ser redundante. Lo que es verdad es que sucede. O sea, esa es una realidad. Lo veamos como una violación de derechos o no. Eso es una cosa que pasa. Y otra cosa que también tendríamos que ubicar un poco es que existen millones de redes sociales. O sea, tanto físicas como en Internet. Y que eso es lo que le permite a la mercadotecnia que está trabajando en Internet poder generar su negocio. O sea, la forma en la cual las personas nos relacionamos, nos socializamos todo el rato, ¿no? Esa es la forma en la cual van utilizando la palabra tendencia. Es una de las cosas que a mí en lo personal más me hace clic en el estómago, pero que utilizan muchísimo, ¿no? Para poder ubicar este parámetro mercadológico.
Yo quisiera que pudiéramos abundar más hacia el asunto que tiene que ver con las afectaciones que no son evidentes vinculado al ejercicio de derechos y algunas de las cosas que en este momento nos van a comentar Niurka y Andrés con respecto a este asunto de las legislaciones. Es bien interesante porque la mayor parte de de quienes están trabajando ahorita con respecto a legislación a nivel regional son empresas que están generando políticas públicas sin que estemos nosotras y nosotros allí, ojo, no como usuarios, como personas, como representantes de nuestros propios derechos, generando política pública para que se esté trabajando todo este asunto. O sea, allí las personas que estamos como ciudadanas y ciudadanos todo el tiempo utilizando estos servicios, somos totalmente invisibilizados. Y hubo un comentario que una charla salió que teníamos nosotros en el colaborativo, alguna gente que tiene una plataforma en internet hace poco dijo, ustedes háganle como quieran, la internet es nuestra. No, porque era un proveedor de servicios. O sea, yo ahí la dejo. Sí, bueno, un poco también esto que comentaba Rosa sobre los procesos legislativos que han llevado hacia la problematización, por un lado, sobre la privacidad, que es algo que parece que nos preocupa bastante y tiene por qué, por supuesto, ¿no? Pero también estos otros procesos que tienen que ver con la participación ciudadana y lo que ahora se llama también un poco tecnopolítica, que no se refiere o no se limita o restringe sobre los procesos de, digamos, de compartición en la red, en estas redes sociales, sino que tiene que ver en dos ámbitos, que es justamente que también en esta parte de los beneficios de las tecnologías de la comunicación es el poder compartirnos de alguna manera estos bienes que pueden o que son comunes para todos y para todas. Acá un poco también refiriéndonos a esta parte de la obra creativa, ¿no? En el caso de los y las creadoras y las vinculaciones que hay para esta parte. Digo, un poco entre lo bueno y digamos y lo malo y lo peor, un poco, ¿no? En México no hay todavía como tal alguna legislación que tenga que ver directamente con la parte de privacidad. Se menciona en algunos apartados de la ley de telecomunicaciones, ahorita les comentaré a grosso modo un par de cosas. Hay una ley secundaria que justamente es el ejercicio ciudadano que se ha logrado hace muy poquito, ¿no? Que se logró a partir de la reforma política del 2012, en donde se puede generar a partir de la ciudadanía iniciativas a política pública o para la legislación. Un grupo de personas, de colectivos, de organizaciones civiles, lograron generar una ley, acá es AMARC, por un lado, esta ley de secundaria de telecomunicaciones, por un lado que da un poco más el peso hacia la parte de el espectro radioeléctrico, la parte de las regulaciones hacia televisión y el radio, la parte comunitaria. A la par también hay otra, digamos, otra iniciativa que se puede consultar, ahorita igual daré como un poco la referencia, sobre las radios comunitarias a partir de los procesos de las comunidades indígenas, que justamente ahí está un poco las restricciones de la ley que está instaurada y que ya se aprobó de la ley de telecomunicaciones como tal. En este sentido también se ha generado otro proceso de trabajo ciudadano que fue la libertad de Internet para todos, en donde también a partir de esta reforma política se puede generar o se da esta generalidad, digamos, de esta iniciativa en donde propone el acceso a la banda ancha. Digamos que aquí estas dos leyes son complementarias.
Una se refiere más al acceso con la banda ancha y la otra a la parte de la radio, digamos el espectro radioeléctrico. En esto que mirábamos hacia el último video, no el de la ley Televisa, uno anterior sobre la experiencia chilena, tiene que ver justamente la generar plataformas y estos vínculos sobre los derechos. Hay un montón de documentos que podemos como ir, digamos, acotando. Aquí un poco ya también nos está comiendo el tiempo. Son estas dos experiencias que podemos revisar, que podemos ir como mirando como dos ejemplos que en México se están dando a partir de estos procesos de la cultura digital, por un lado. Por el otro, hay otro par de documentos que pueden consultarlos en nuestra web, nada más a grosso modo y también un poco para ir como aterrizando estas dudas y un poco también en lo práctico, porque también es bien cierto y lo veíamos en la campaña chilena de la ONG Derechos Digitales. Ay, eso estuvo rudo. La campaña dice no temas al internet, porque si bien genera un montón de cosas y estos huellas digitales que vamos dejando y que tienen que ver, porque no hay regulaciones para tales procesos, pues también nos está dando esta pequeña provocación a generar estos, digamos, regulaciones o estos procesos de autorregulación en nuestra vida en la red, ¿no? El donde tener como un poco más echado el ojo de lo que vamos dejando tras nosotros y lo que se queda o no se queda, ¿no? Finalmente eso tendremos que irlo como mirando poco a poco también y que estos procesos también nos sirvan para hacer estas vinculaciones y estos procesos de, digamos, de repensar el cómo vivimos esa vida en la red, ¿no? Un poco mencionar ya casi para ir acotándolo, existen un par de documentos. Uno es la Carta de Derechos Humanos y Principios de Internet, que es bien curiosa porque es la vinculación de los derechos humanos y su aplicación como tal al Internet. Les leeré rápidamente. El objetivo es apoyar y ampliar la capacidad del Internet como medio para el desarrollo de derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales y las libertades fundamentales de los mismos, la democracia, el desarrollo y la justicia social. Promover el derecho de estas libertades y por las medidas locales y globales para asegurar su reconocimiento y la aplicación universal. Si estamos mirando justamente acá que tendríamos que partir de estos marcos de derechos humanos que no están unos por encima de otros, que hay algunas, digamos, algunas capas, sin embargo todos son aplicables y todos son exigibles y justiciables. El acceso al Internet, que es donde parte esta carta, tiene una vinculación directa hacia el derecho del acceso, que tiene una, digamos, una relación muy integral sobre la libertad de expresión, la libertad de reunión pacífica y asociación y a participar en el gobierno del país. Importante checar que esta parte de las plataformas y la generalidad en donde están como colocadas, que es la red, pues también nos propicia estos acercamientos a una nueva participación hacia nuestras definiciones y decisiones de un gobierno, ¿no? Nuestro derecho al trabajo, incluso el derecho al ocio y obviamente a la educación. Aquí, bueno, es este documento de principios y Carta de Derechos Humanos, un poco también sobre la parte legislativa, digamos, en la parte cultural existe por ahí una carta que es la de Derechos Ciudadanos, un segundito, se me va el nombre, y los artistas en Internet. Justamente esta carta va platicando un poco sobre estos usos nuevos de distribución y de uso y de creación dentro de la web
y cómo hay derechos amparables a partir de la propia legislación, ¿no? Incluso de los artículos 15 de la DESCA, el 29 de Derechos Humanos, que pueden ir acotando y que estas, digamos, estas parte que Andrés nos podrá como platicar un poco más rápidamente sobre los licenciamientos, sí tienen una parte de exigibilidad y concatenación justamente dentro de la integralidad a partir de que algunos son considerados como bienes comunes, esta parte de la compartición del conocimiento, ¿no? Entonces, digamos, esa es como alguna documentación y ejercicios que se han dado. Ahora esto que les decía entre lo bueno, que sí existen documentaciones, que sí existen un par de ejercicios de ciudadanía a partir de estas iniciativas ciudadanas a nivel local en México, sin embargo no han tenido estos impulsos que pudiesen como tener, y ahí también todo esto que comentaba Rosa sobre los procesos de autonomía, porque pues finalmente están todavía como tambaleándose, pero recordemos, y eso entre muchas cosas es muy bueno, esto que también ya mencionaba Rosa, el amparo que tiene ya o esta reforma que hubo en el artículo 1 de la Constitución, en donde nuevamente todos estos tratados internacionales que van regulando las propuestas sobre los derechos digitales, por un lado, los derechos más particulares hacia los accesos y permisividades en la cultura, pueden como generarnos estos, digamos, principios o jalones hacia lo que puede ser y plataformas que podemos ir a partir de las redes en internet, las redes que se pueden tejer análogamente. Acá entre todos y todas quienes estamos acá ya tenemos como es de conocimiento y por lo tanto poder generar estos otros procesos, digamos, a nivel terrenal. Entonces, yo nada más quiero agregar o ampliar o poner también aquí en la mesa esta concepción de internet, ¿no? Que quizás pues la mayoría de la gente aún lo ve como un servicio más, ¿no? Como, bueno, me conecto a internet y allí puedo buscar mi tarea, puedo entretenerme, puedo comunicarme, etcétera, ¿no? Entonces, poner sobre la mesa esta concepción de internet más allá de un mero servicio, ¿no? Como ya vimos, internet es una extensión de nuestros actos mismos, ¿no? En la realidad, en donde se construyen las mismas o redes más ampliadas en la interacción de nosotros en la sociedad, ¿no? Y bueno, el propósito de este seminario y de esta charla es conocer y debatir más allá sobre pues estos derechos ahora digitales en esta plataforma, ¿no? Y cómo estos también inciden en lo que denominamos o se conoce como cultura libre, que ya en el primer módulo en septiembre tratamos un poco más esto de los derechos de autor, los bienes comunes, las licencias libres y un poco debatimos también sobre, bueno, lo que mencionaba acá de si era un esquema perfectible o un esquema útil hacia las personas, hacia los creadores, hacia los consumidores, y sobre todo pues quedó en el aire la pregunta que siempre se hace al final de cómo llegar al equilibrio de el derecho que tiene la sociedad del acceso a la cultura y a la información, y el derecho que tienen los artistas también de pues lucrar y beneficiarse de su obra, ¿no? Como tal. Quería también decirles que en la página del colaborativo.net tenemos un apartado de que se llama la textoteca. Aquí estamos subiendo todas nuestras presentaciones, los textos que hemos visto en el módulo pasado, los que vamos a ver en el del taller que viene, los que veremos en noviembre y en diciembre. Nuestra intención es también generar o bajar esto de las redes digitales a las redes análogas, a las redes humanas,
es decir, con ustedes y con todos los que han asistido a los talleres, lo que les proponemos es generar también una especie de directorio en el cual pues nos presentemos también nuestros trabajos, nuestros proyectos y generar una especie de red también colaborativa, ¿no? Que es nuestro propósito. Entonces ahorita les pasaremos una hoja para, si quieren, que nos compartan su correo y prometemos no difundir. No, eso no lo podemos prometer, ¿verdad? Bueno, algo que nos quisieran como comentar ya un poco para ir cerrar. Ya cerramos, nos acaba el tiempo, estos temas son súper largos, pero adelante. Tengo una duda. Ayer estaba checando su página de internet y para el curso que van a impartir el 23 de octubre, me parece, me dice que me tengo que registrar en un link, pero no entendí. O sea, me metí al link, pero me llevaba a su página. Me pedí un registro porque hay un cupo de 15 personas, me parece. Entonces, ¿cómo va a estar el registro? ¿En la página? ¿Sería de ustedes o del Centro Cultural? Del Centro Cultural. Ahí donde dice aquí, le puchas y te va a remitir inmediatamente te va a remitir a la página del Centro Cultural de España. Ahí te generas en la parte de abajo, ahí Andrés, exacto. Ahí está, dice, aquí le puchas, te remite a la del Centro Cultural de España, ahí bajas y dice inscripción, acá. Ajá. Ahí le das y te va a salir el formato de llenado para el registro. Y ya, perfecto. Y pues los esperamos hacia me escribís al mail de talleres@ccemx.org y me decís qué problema os ha dado para mejorarlo. Os lo repito, es talleres@ccemx.org. En teoría ya está arreglado, pero por si a alguien le da algún problema, que me escriba ahí y ahí hacemos el registro y si tuvierais un problema, decirme cuál ha sido para solucionarlo, ¿vale? Sí. ¿Alguna otra participación por allá atrás? ¿Algo que nos quieran comentar? Allá, por favor. Pero sí quisiera hacer como las repercusiones como ciudadanos digitales, ¿qué aplica para los derechos? A mí me surgió la duda, digo, como el tan sonado caso de Kim Dotcom, de que fue en Estados Unidos y él era de otro país. Por ejemplo, yo soy ciudadano mexicano y al ser ciudadano digital, ¿cómo aplicaría ahí los derechos? Si yo infrinjo algo malo estando el servidor en Estados Unidos, ¿aplicaría las leyes de Estados Unidos o las mexicanas? Lamentablemente muchos de los servicios que utilizamos, los servidores están en Estados Unidos, entonces ahí aplican las leyes de donde esté físicamente el servidor. Esa es una de mis dudas importantes que creo que ahí entraría como todo un debate a nivel jurisdiccional. Es decir, las leyes tienen jurisdicciones. Depende del tipo de delito que pudieras cometer. Obviamente hay legislación específica para cada delito. En algunos casos, por ejemplo, en el caso de delitos digitales como pornografía, ¿no? Ese delito se sigue en México porque hay una jurisprudencia específica. La jurisprudencia es la forma en la cual se aplican las leyes, ¿no? Entonces, por ejemplo, es como estos mecanismos legales que existen internacionales, son acuerdos legales que se hacen. Si no, por ejemplo, existen una serie de cosas que hay hasta el punto de la extradición, pues, ¿no? O sea, existen N cantidad de cosas que pueden ser ahí vinculadas, pero hay una cosa que creo que todavía más allá de eso, más allá de cómo, fíjense qué interesante pregunta, ¿cómo es que me afectan a mí las leyes de un país donde yo soy usuario de su servicio, ¿no?
O sea, ¿qué tal si yo hago algo que sea un delito en en Timbuktu y ya me metí allí y entonces me van a llevar a Timbuktu o qué va a pasar, ¿no? Entonces el asunto es, habría que generar un parámetro de referencia ciudadano para todas las personas donde estemos ubicando qué es lo que está pasando con nuestro ejercicio, ¿no? O sea, que las leyes nos tienen que proteger a las personas, ¿me explico? O sea, las leyes tienen que, a ver, en pocas palabras son 3 elementos. Los derechos humanos son procesos para los cuales, que existen para la protección de las personas y su vida, su dignidad, ¿no? Eso es, para eso son los derechos humanos, frente a todos los abusos de poder, sea los que sea los de quien sean. Y existen protocolos internacionales y existen procesos internacionales, ¿me explico? Entonces, ahí podrías remitirte a N cantidad de cosas, ¿no? Que ahí más bien lo que tendríamos que hacer es, por favor, informarnos sobre cuáles son esos derechos que nosotras y nosotros tenemos. La equivalencia que se tiene con respecto a persona en el Estado es ciudadano o ciudadana. Esa es la equivalencia. Una persona es igual a un ciudadano o una ciudadana. Yo no estoy de acuerdo, pero bueno, para el caso eso es lo que se tendría que ubicar, pues, ¿no? Entonces, en ese sentido, es como nosotras y nosotros, como personas y como ciudadanas, estamos involucradas con información suficiente que nos permita generar procesos de autonomía en este espacio que llamamos Estado. Aquí un texto de referencia que también es digamos, un ejercicio ciudadano que está bastante acotado y que está en red y lo pueden como checar, está igual en la textoteca, que se llama Principios Internacionales sobre la aplicación de derechos humanos a la vigilancia de las comunicaciones, que es como ya, digamos, estos principios en donde tendrán la cabida justamente todo esto que refiere ya como a nivel legislativo y lo que tendrían que llevar estos objetivos, ¿no? Aquí rápidamente son de legalidad, el objetivo legítimo, de necesidad, adecuación, proporcionalidad, autoridad judicial competente, el debido proceso importante, notificaciones de usuarios, la parte de la transparencia, la supervisión pública, la integralidad de las comunicaciones y sistemas, y aquí lo que preguntabas tú, que leo rapidísimo, garantías para la cooperación internacional. Dice, los estados no pueden utilizar los procesos de asistencia judicial recíproca y las solicitudes extranjeras de información protegida para evitar las restricciones de derecho interno relativas a la vigilancia de las comunicaciones. Los procesos de asistencia jurídica mutua y otros acuerdos deben de estar claramente documentados a disposición de público y sujetos a las garantías de la imparcialidad procesal. Y bueno, esto termina con las garantías contra el acceso ilegítimo, ¿no? Que los estados deberían promulgar leyes que penalicen la vigilancia ilegal de las comunicaciones por parte de agentes públicos y privados. Esto es bien importante porque justamente resume toda esta parte en donde la protección no tiene que ir nada más en las disposiciones judiciales o legales sobre la regulación sobre el Internet, no tienen que ir nada más con el Estado, sino que también tienen que hacer una protección hacia los usuarios, digamos, hacia los entes privados, ¿no? Y bueno, hasta aquí yo lo dejaría. Si alguien más quisiera comentarnos algo. Decirles, de verdad, aviéntense un chapuzón, ¿no? A estos documentos que son como un abstracto que hicimos, bueno, más bien, jalamos como de todos lados, ¿no? Porque no encontrábamos una ruta específica que nos diera una guía para poder entender esto que a todo mundo nos hace como tris todos los días, ¿no? Y, por ejemplo, una de las cosas que vimos la sesión pasada, que tiene mucho que ver, fue todo el parámetro de derechos humanos, ¿no? Que eso es el tema central de todo el seminario, ¿no? O sea, esta es una segunda parte donde hemos trabajado unos aspectos, seguiremos abundando sobre ello, ¿no?
y tendremos procesos de trabajo técnico con herramientas específicas y más, pero una de nuestras herramientas elementales para todo esto es el bagaje que existe con respecto al corpus legal de los derechos humanos. Entonces es importantísimo que, si les interesa el asunto, pudieran sumergirse un poco en ello, porque por principio es el proceso de eticidad, ¿no?, bajo la cual se generan las legislaciones actualmente, es la vanguardia bajo la cual se genera jurisprudencia internacional y nacional. Y eso es lo que rige la vida social de las personas. Entonces, sería como bien interesante, ¿no?, que pudiéramos irnos por allí y problematizarlo en nuestra vida cotidiana, porque además los derechos humanos no se acaban, ¿no?, ni se acabaron el día que los escribieron, ¿no?, ni los escribimos todos los días. Entonces, hay que meternos a ello, hay que meternos más todavía y deconstruirlos y abonar a ellos. Entonces, esto sería, los derechos digitales están empezando a trabajarse en México y en el mundo, ¿no? Yo solo quería, bueno, espero verlos en el taller, que es el 23 y 24. Allí lo que vamos a hacer, vamos a trabajar con varios de los documentos que ya mencionamos sobre derechos humanos y derechos digitales. Son 2 días de tallereo en el cual pues la dinámica que hemos propuesto y que se siguió en el taller pasado es la construcción conjunta, colaborativa de ciertos materiales a partir de los documentos, ¿no? Y estos materiales los estamos subiendo a la página para al final del seminario tener todo un producto terminado sobre esto de cultura libre y derechos humanos, ¿no? Entonces, pues esperemos contar con su presencia en el taller, las siguientes sesiones.